Arratsaldeon, buenas tardes. Natividad, Begoña, José Antonio, amigas, amigos. Bueno, después de lo que hemos sabido que ha hecho la Fundación y lo que nos ha contado Sara, yo creo que tendríamos, sobre todo, que recogernos en una especie de silencio compartido para la reflexión. Gracias por esto. La aportación que yo puedo hacer desde mi punto de vista es seguramente muy poco útil, pero desde luego, si algún valor tiene, será el de mi sinceridad, porque voy a expresarles con toda sinceridad cuáles son mis pensamientos y mis impresiones en torno a este asunto. Para comenzar, he de decir que me produce un enorme desgarro siempre saber que estamos ante desenlaces imperfectos, como se ha dicho, la paz era esto, que no existe la más mínima posibilidad de que pueda darse la sensación de que se compensa, de que todo el drama vivido, el esfuerzo que se realice, está condenado a ofrecernos siempre una cierta frustración. Que no hay nunca forma de que el mal sea del todo derrotado, que el bien sea del todo vencedor, que la historia de la humanidad condena a los seres humanos a vivir con el arrastre de todas las secuelas de lo que nunca se termina de redondear. Es una maldición de la historia que ha llenado de insatisfacción a millones y millones de personas y que les ha exigido un esfuerzo suplementario más allá del esfuerzo que ya se hacía al digerir, al soportar los dramas. El esfuerzo suplementario de abordar, porque todo era insuficiente, los caminos que aún aguardaban. Nunca se ha cerrado, nunca a satisfacción de nadie, ninguna historia de esta naturaleza. El episodio que pasa por ser el más redondo y definitivo, la lucha contra el nazismo, que acaba con clamorosa derrota del nazismo en el campo de batalla, con la aceptación de la derrota, con un juicio ante el mundo entero, con el poder de una potencia como los Estados Unidos depositando toda su carga sobre el asunto, con el impacto universal por los espantos de Auschwitz, se saldó con 18 condenas. 18 condenas. No ha habido en la historia nunca un episodio en el que se haya podido manifestar de forma más aplastante la victoria y la derrota. 18 condenas. La sensación de que miles de culpables paseaban por el mundo, que había una especie de condena añadida, que es la condena a la impunidad de demasiados. En el ejemplo más redondo que se puede poner, nos enfrenta a esta terrible verdad. Así como el dolor no se acaba nunca, se conserva siempre, se transforma de dolor agudo en dolor crónico y siempre se conserva, parece que la humanidad siempre se ve obligada a vivir la insatisfacción de estos episodios sin poder encontrar nunca el descanso, porque la batalla nunca termina, porque la pelea nunca se acaba, porque hay que estar permanentemente en combate. Las vueltas que la historia se da a sí misma, cómo se engaña a sí misma, pasando páginas para poder seguir hacia adelante. Cuando los franceses una buena mañana se comunican a sí mismos que son todos inocentes y que nadie ha vivido ningún tipo de complicidad con el nazismo. Cuando todo el mundo se decreta a sí mismo héroe o casi miembro de la resistencia, en un ejercicio que todos sabían que no era verdad y que es un poco el pacto que el país se hace a sí mismo para continuar. Los acuerdos se están tratando de suscribir en La Habana, que el gobierno colombiano y, en fin, los que les han producido tantísimos millones de disgustos y miles y miles y miles de muertos, desgarrando una sociedad que sabe que no va a poder en modo alguno triunfar la justicia que necesita triunfar, que se van a tener que pagar esfuerzos extraordinarios, precios añadidos, todavía más precios añadidos a los que ya se han pagado. La historia de nuevo nos desafía recordándonos que no habrá manera de tocar la campana que finalmente nos regale lo que merecemos que nos sea regalado. El franquismo, la democracia ha triunfado. Nadie duda que la democracia ha triunfado. Pero, sin embargo,
coletean y coletean permanentemente los restos de las asignaturas que nunca se terminan de aprobar. En ningún caso se terminan de aprobar. Hasta en el caso que he puesto del ejemplo paradigmático del nazismo derrotado de forma clamorosa, como ninguna otra cosa ha sido más clamorosamente derrotado, tiempos después hubo de convertirse en delito la negación del Holocausto. ¿Por qué? Porque había quien negaba el Holocausto. Y porque a pesar de que todo había acabado como no puede acabarse de forma más aplastante, brotaban aquí y allá señales de un tipo y de otro. Todavía hay sectores de la sociedad, en fin, que en la memoria del carlismo remoto, pues consideran una traición el abrazo de Vergara. Las historias van arrastrando secuelas y secuelas y secuelas, condenándolos a la absoluta y perpetua insatisfacción. O a la continua y perpetua batalla. La batalla por los derechos, la batalla por la libertad, la batalla por la dignidad de las personas, es una batalla que merecería ser un día reconocida y definitivamente consagrada y definitivamente incorporada a la vida, y reclama, sin embargo, la batalla que nunca puede detenerse. En el caso concreto de Euskadi, cuando ha terminado lo que ha terminado, con la sensación que tenemos todos de que esto es terminar, nos plantea, como tantas veces en la historia, esa tremenda injusticia de la justicia que no puede nunca llegar de una manera definitiva. Algunos piensan, pero si esto no ha podido terminar, ¿cómo podemos decir que ha terminado si están en las instituciones los que antes estaban matando por estar en las instituciones? Cometemos la injusticia de no poder matizar porque no están en las instituciones, porque ETA ha sido derrotada. ETA sabe que ha sido derrotada. No hay ni una sola duda de que ha sido derrotada. Y los que están en las instituciones se han tenido que quedar con una parte del mensaje de ETA que es el que puede democráticamente ser peleado por los demás, el derecho a la independencia o el socialismo. Pero la doctrina de ETA no era la independencia del socialismo, era la imposición de la independencia del socialismo por la fuerza en un mensaje totalitario. Ese ya no podrá ser articulado así. Tendrá que defenderse sin esas bazas. El fondo del alma etarra no está en las instituciones, no puede estar en las instituciones. Era la imposición, y la imposición ya no está, porque el mensaje convertido en objetivo político disputa con otros el objetivo político. Los presos, la ficción, el superlativo chantaje que le está haciendo ETA a sus presos, que me parece inexplicable que todavía no estén todos observando hasta qué punto están siendo utilizados de manera completamente vil, lamentable, infantil, diría, tratando de aparentar una especie de secuencia final de la historia ya acabada, para dar la impresión de que no ha acabado aún, porque aún tenemos una baza que jugar, cuando no hay baza que jugar, salvo que les tienen chantajeados a sus prisioneros, que ya no son prisioneros del Estado, son prisioneros de ETA. Son prisioneros de ETA que aguardan lo que nunca ocurrirá y que están sencillamente intentando aparentar que no ha pasado lo que sí ha pasado. Tendrá que ver el Estado cómo gestiona estas cosas. En algunos momentos de la historia, lo que ahora se reclama como aparente, en fin, no derrota del todo, el Estado lo hubiera podido regular. En algún momento se acercaron los presos, 180 y tantos presos en la segunda tregua, hasta con Ortega Lara secuestrado hubo acercamiento de presos, varios de ellos con condenas de sangre. Si el Estado tiene maniobrabilidad, si la legalidad otorga movimientos de aproximación, de atenuar, hay caminos para avanzar, los niega ETA con su posición irreductible, convirtiendo en irreductibles a unos prisioneros de ETA que no del Estado, haciendo esa simulación de una historia no terminada, cuando la historia sí que ha terminado. Pero ha terminado como pueden terminar las historias, a medias, medio sin terminar de andar, porque queda muchísimo camino por andar. No solo queda por andar el camino que ETA se cree que queda, que es el de qué hacemos con los presos, que es un juego de política, de alta política, que merecería una conversación aparte, no me parece el tema de hoy.
Lo que queda por hacer es que la sociedad vasca se movilice con la conciencia de que tiene una enfermedad que nunca ha reconocido. Yo creo sinceramente que mi pueblo, al que amo, al que admiro, que tiene capacidades extraordinarias y que ofrece ejemplos permanentes de voluntad, de vanguardia, de espíritu solidario, no ha aceptado que está enfermo. Incluso cuando yo he dicho esto en algunos foros me han reñido porque no aceptan esa realidad. Estamos enfermos. No hemos podido convivir 40 años con este espanto sin haber quedado, en cierto sentido, envenenados en una o en otra dosis de ese extraordinario y fatídico veneno que introduce la coexistencia con la violencia, vivir junto a la violencia, estar al lado de una vida que se desarrolla marcada por la violencia. Ha habido un silencio colectivo que no ha sido todavía sustituido por un clamoroso y oficial reconocimiento de ese silencio. Esta actividad que desarrolla la Fundación la tendría que estar desarrollando toda la sociedad. Sé que la desarrolla la actividad política, sé que se están haciendo muchísimas cosas. Hay una enorme desproporción entre la actividad que despliegan las víctimas y la actividad que debería estar desplegando una sociedad si supiera, si fuera consciente de que solo tendrá futuro si es capaz de depurar su sangre enfermada por el contacto con la violencia. Los juegos de deslegitimación que tienen que estarse produciendo no a través de los foros que no necesitan decirse lo que ya saben, sino a través de los que necesitan decir lo que nunca han dicho, aunque lo saben y en voz alta. Tenemos que salir del armario todavía. Todos somos, en una o en otra medida, culpables de silencio, culpables de, porque la vida reclama continuar, haber continuado cuando las circunstancias estaban siendo las que todos estamos conociendo. ¿Cuál sería el mecanismo de articulación de la doctrina central? Escuchemos al asesino de Fernando Buesa. Dijo: hemos asesinado a Buesa porque era culpable del conflicto vasco, como responsable del conflicto vasco. Ahí está situado el centro de gravedad de nuestra batalla. Ahí está el centro de gravedad de la batalla contra la legitimación de ese discurso que se pasea todavía por algunos rincones, por algunos lugares y por algunas conciencias. Había un problema político, como 1000 problemas políticos en el mundo hay, a lo que llaman conflicto. Es al conflicto de las violencias enfrentadas que dicen, y ahí no había más culpable que ETA. Nunca ha habido otro culpable más que ETA. Nunca, jamás. Ha habido solo un culpable, ETA. Del conflicto, entendiendo como problema político que se articula a través de la violencia, solo ha habido un culpable, ETA, no ha habido ningún otro más. La deslegitimación de ese discurso tiene que incluir lo ilícito y lo ilegítimo. No tenían ninguna legitimidad para hablar en nombre del pueblo vasco, no la han tenido nunca, ninguna vez, ni un día de todos los de su historia. Cuando algunos de los de la Vía Anclares han salido a la calle, han expresado su sorpresa al ver cómo está la sociedad cambiada. De pronto han descubierto que sí, la burbuja de su entorno todavía seguía siendo la que era, pero notan que dicen la sociedad ha cambiado. Ni cuando no había cambiado podían representar aquella sociedad. Nunca han representado a esa sociedad. El discurso deslegitimador debe incluir esa afirmación. Nunca representasteis a este pueblo, jamás representasteis a este pueblo. La violencia inmoral que practicasteis, la practicasteis en nombre de un pueblo que no os estaba otorgando nunca, os otorgó nunca esa representatividad. Ni incluso las épocas que ahora se recuerdan como aquellas en las que las atmósferas circundantes parecían acompañar, nunca el pueblo vasco apoyó esa acción. Hubo colectivos que sí lo hicieron, y hubo silencios cómplices, y hubo, en fin, miradas a derecha o izquierda o ojos que se cerraban. Nunca. La ilicitud, la ilegitimidad, la inmoralidad. La inmoralidad del asalto a las vidas, del asalto a la libertad, del asalto a la dignidad. La inmoralidad de la imposición de unos modelos políticos que como tales modelos podrían ser perfectamente válidos a pelear con otros modelos,
por la vía de la imposición totalitaria, la determinación de que hay una sociedad que es la de nosotros y otra sociedad que es la de vosotros, ese tipo de barbarie es la que no está siendo, a mi juicio, suficientemente combatida porque no ha sido suficientemente interiorizada por la sociedad. Yo creo que hay un porcentaje muy alto de vascos que no saben que tienen dentro esa especie de virus de la duda en torno a lo que fueron en un momento o en otro haciendo, repasando con historias que parece que hasta aquí sí, pero a partir de aquí no. Yo creo que no se ha terminado nunca de entender la avería profunda que tiene el pueblo vasco como consecuencia de este asunto. Sé que se están haciendo muchísimas cosas y lo aplaudo y lo felicito, desde las instituciones, muchísimas, pero en la sociedad se ha producido a demasiada velocidad una sensación de que este asunto se ha terminado. Yo puedo entender que esa sensación casi se necesite, el ser humano necesita vivir. De hecho, el primer testimonio de las víctimas tendrían que ser, puesto que nosotros fuimos condenados a muerte y defendemos la vida, vivir quiere decir seguir andando, vivir quiere decir avanzar, vivir quiere decir dar el siguiente paso. Y por eso los antecedentes que he contado han sido así, porque siempre la vida nos ha obligado a continuar, aunque estuvieran todavía sin cerrarse todas y cada una de las heridas del pasado. Sí, pero como esa vida empuja tanto, a una especial velocidad, a una gran velocidad, hemos como abrochado el episodio. El discurso oficial viene a decir, ha quedado esto atrás, hemos vuelto a nuestra vida, qué bien, y celebramos con alegría justificada la etapa nueva, con alegría justificada, pero sin haber dicho, a mi juicio, empezamos un nuevo tiempo, pero nos queda pendiente la depuración colectiva de este proceso. No se está haciendo, a mi juicio, y no se está haciendo a escala individual y colectiva. El tema de la normalización de la vida tiene muchos niveles, y estamos todavía en el primer nivel, el de la satisfacción por la coexistencia. Pero coexistir es una cosa y convivir una cosa muy diferente. Estamos coexistiendo, y es una bendita y venturosa buena nueva, coexistiendo, pero no estamos conviviendo. Convivir es compartir un objetivo, un modelo, una ilusión, una aventura, dirigirse hacia un horizonte de una manera común. No hay nada de eso, ni muy remoto parece que pueda hacerse eso. La convivencia está muy lejos, la coexistencia no, la coexistencia se ha producido y me parece extraordinariamente satisfactorio, pero la convivencia está muy lejos. Y no creo que todavía ha entendido con exactitud el pueblo vasco la magnitud de la dificultad que se ha creado con la construcción de unidades de burbujas sociales aisladas que viven con unas diferencias tales que la diferencia que puede significar que una persona que viene atravesando el estrecho y llega a una playa donde se topa con una chica que está en traje de baño, pues no es mayor esa diferencia que la que se da en nuestro pueblo entre los distintos colectivos que viven unos de espaldas a otros. Yo lo he contado alguna vez y lo cuento otra vez. Un importante líder de la izquierda abertzale me dijo a mí un día, cuando Eusko Alkartasuna llegó a un acuerdo con nosotros y estábamos en la etapa en la que íbamos por ahí, por todos los pueblos y asambleas, llevándoles la noticia de que entrábamos en otra fase y que definitivamente entrábamos en la vía democrática y que quedaba todo atrás en aquella etapa tan positiva. Eusko Alkartasuna estaba participando en la acción por primera vez con ellos y una persona de Eusko Alkartasuna intervino en un mitin de estos de la izquierda abertzale para expresar su opinión. Y esa persona de la izquierda abertzale, una importante autoridad, me dijo a mí, nuestra gente decía que le parecía el de Eusko Alkartasuna un marciano. Es decir, a los de la izquierda abertzale, esta persona de Eusko Alkartasuna les parecía un marciano. ¿Qué les hubiera parecido una persona del PNV o del PSOE o del Partido Popular o de Ciudadanos o de UPyD? ¿Qué les hubiera parecido? La existencia de universos aislados, cerrados, separados unos de otros, no es suficientemente evidente como para que tengamos conciencia de la magnitud de la aventura que tenemos por delante, la magnitud de la aventura de construir un universo común. Esa es una acción de la política.
Todos los otros procesos son procesos que temen hacerse individualmente. Los procesos de la reparación, los procesos del perdón, los procesos del arrepentimiento, los procesos del reconocimiento de todos y cada uno de nosotros de lo que hubiéramos debido hacer y no hicimos. El reconocimiento de todos y cada uno de nosotros de la asignatura que tenemos pendiente para con las víctimas, para con nuestro propio futuro, para la deslegitimación del discurso, para... Esa es una batalla. Y hay una batalla que es la batalla de la política, la cual está comprometida con esta sociedad de manera sagrada, como un auténtico sacramento, a hacer esfuerzos para conducir a esta sociedad hacia la búsqueda de unos territorios comunes que puedan llevarnos a unos horizontes comunes. Ahora mismo eso es ciencia ficción, absoluta ciencia ficción. Esa batalla es determinante para que podamos decir que quedan atrás los episodios en los que un modelo de sociedad quiso ser impuesto por la violencia. Yo he de añadir, además, impuesto por la violencia y empleando palabras que nos degradaban como vasco. Yo, como vasco, me sentía absolutamente degradado cuando alguien decía que lo hacía en nombre de mi pueblo, nunca lo hacía en nombre de mi pueblo, y cuando encima decía que lo hacía en nombre de mi pueblo oprimido, de mi pueblo oprimido. Los que hemos tenido por razones profesionales oportunidad de ver algunos pueblos oprimidos de verdad, nos preguntábamos si no merecerían esas palabras ser guardadas y ser manejadas solamente en los lugares y los momentos que merece la pena. Vayan ustedes a Gaza y vengan después a hablar de un pueblo oprimido. ¿Cómo podemos permitir en esta sociedad del primer mundo que alguien en nuestro nombre mate y además diga que mata en nombre de nuestro pueblo oprimido? Qué poco paladar social, qué poca conciencia histórica, qué poca conciencia de la realidad, qué poca conciencia de la vida, cuánta barbaridad junta. Por tanto, yo, que no quiero prolongar esta intervención, quisiera sencillamente resumir así. Conmovidos por su dolor, impresionados por su dolor, en nombre de su dolor tenemos mucho que hacer, pero hemos de decirles que hemos de hacerlo sabiendo que a ustedes les toca una papeleta ingrata. Fíjense ustedes, cuando encima la justicia les tiene que apartar. ¿Cuántas veces le ha dolido eso tanto a las víctimas? Decir, pero si nosotros tenemos el máximo derecho, nadie tiene más derecho que nosotros, a ser los abanderados de la causa de la justicia, a reclamarla, a exigirla, a decir qué condiciones hemos de poner para que las cosas se hagan, qué ha de ocurrir con los presos, qué no ha de ocurrir, etcétera. Pero ¿quién mejor que nosotros estamos legitimados? Y la justicia les dice, no solamente no es así, sino que deben ustedes apartarse. Y en un juicio conjurado no valdría usted víctima del terrorismo. Y en todas las películas que hemos visto 44.000 veces verán ustedes que los implicados directamente no pueden participar en la acción de la justicia, porque la justicia democrática les necesita fuera. La justicia democrática se ejerce así y es otro añadido tremendo dato que se le ofrece a las víctimas. Señoras víctimas, señores víctimas, en su nombre actúa la justicia democrática, pero en nombre de la justicia democrática deben ustedes apartarse y no entender que eso sea un juego de apoyo al verdugo y de desprecio a la víctima. Es así como actúa la justicia democrática. Es tanto lo que se le pide a las víctimas, es tanto lo que se les pide. Se les pide lo que es imposible que den y lo que, sin embargo, están ustedes dando. Están dando permanentemente con un ejercicio que está conmocionando a esta sociedad y que debería constituir, desde luego, un ejemplo para todos. Yo me siento tan esperanzado por el futuro de este pueblo cuando oigo hablar a una chica como Sara, que lo único que lamento es que ese discurso no lo estuviera pronunciando también la sociedad no directamente implicada como víctima, que debería estar haciéndolo porque también es víctima del terrorismo. Porque la sociedad que no sabe que es víctima del terrorismo, puesto que tiene el germen, se le inoculó el germen de ese veneno de quien ha estado conviviendo, coexistiendo, acaso mirando para otro lado, es también un enfermo de esa enfermedad. Y tendría que estar haciendo también ese tipo de declaraciones, testimonios y manifestaciones de yo no lo vi, yo no lo entendí, yo no quise ver, yo no quise mirar. Ay, perdón, me estoy mareando. Señores, me estoy mareando, pero voy a terminar. Yo creo que todos en la sociedad vasca tendríamos, a mi juicio,
que aceptar nuestra condición de miembros de una sociedad herida que tiene muy bien que pasar página, que tiene maravillosamente bien que disfrutar de su nueva realidad, que tiene, por supuesto que sí, felicitarse de la coexistencia que se está produciendo, pero que tiene que entender que no podrá llegar mucho más lejos como no entienda que esta es una tarea que no tienen que hacer solo los políticos, que la tienen que hacer, que no tienen que hacer solo las víctimas del terrorismo, que la tienen que hacer, sino que la tenemos que hacer todos en la construcción de un discurso colectivo. Naturalmente, que cada cual, en el secreto de su vida y de su familia, rendirá culto como héroe a quien decida hacerlo, pero la sociedad entera tendría que tomar la bandera de este futuro que hemos de construir, en nombre de las víctimas. Pero no puede ser una tarea que desarrollen las víctimas mientras la sociedad da por resuelto el asunto y mira en otra dirección. No, repito, está muy bien y muy maravillosamente bien lo que está pasando. Se nota además en la sociedad, se nota que hay otra alegría, otra vida, se nota hasta en la economía, pero ¿cómo no vamos a estar contentos? Pero no podemos equivocarnos respecto a el futuro que nos aguarda, porque no tendremos futuro hasta que no tengamos un proyecto común. No tendremos un proyecto común hasta que no hayamos puesto en común que esto que ha ocurrido era ilícito, ilegítimo, inmoral y además inútil. Y hasta que no pongamos todo eso en común, no podremos mirar en común el futuro. Y hasta que no podamos mirar el futuro en común, este pequeñito pueblo seguirá siendo un conjunto de pequeñitos subpueblos que viven unos a espalda de los otros. Sara, muchas gracias por la verla. Gracias.